Muy bien, estamos estudiando la epístola a los Colosenses. Estamos en el capítulo 1, los versículos 15 al 20, y hemos titulado a esta predicación Cristo el primero en todo, la segunda parte, porque la semana anterior comenzamos a ver al respecto. Vamos a recordar qué fue lo que aprendimos la semana pasada. La semana pasada aprendimos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Como vimos en la semana anterior, Pablo entiende que hay un cierto sistema de doctrina falso que se está propagando en Colosas. Él escucha de Epafras que hay cosas muy terribles que están sucediendo en cuestión de herejías, y una de ellas ataca a la deidad de Cristo. Los herejes de aquel tiempo y los del día de hoy dicen que Cristo no es Dios, o bien que Cristo no es suficiente para salvar, que además de Cristo se debe adorar a algunos otros espíritus, y de estos tal vez algunos puedan ser ángeles, que deben tener algún tipo de visiones especiales o visiones, que debe haber cierto conocimiento, una especie de superconocimiento que solo algunos muy iluminados pueden tener o alcanzar. Y que no se puede alcanzar todo esto a través de Jesucristo. Por eso es de suma importancia, no solo para las personas de aquel tiempo, sino también para nosotros, que aprendamos quién es Cristo. Es súper importante, nosotros somos cristianos, debemos saber quién es Cristo. Entonces, volvamos a, también aprendimos que Cristo es el primogénito de toda la creación. Eso quiere decir que Él tiene el derecho, la autoridad sobre toda la creación, que Él es el primogénito de la resurrección. Explicamos que es el primogénito y no es el primero en una cuestión cronológica, aunque Él cronológicamente es el primero en todo, sino en una cuestión de autoridad, de poder, de orden. Él es el primero en todo, aún el primero en la resurrección. No voy a explicar esto porque, ya lo vimos la semana pasada. Vamos a leer nuevamente el pasaje de Colosenses capítulo 1, empezando en el versículo 15. Y la Escritura dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Ahí vele adelantando. Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Muy bien, estos pasajes, estos versículos que vamos a leer son sumamente importantes, y como vimos también la semana pasada, ahí en Israel en aquel tiempo habían 3 grupos religiosos importantes. Eso también lo vimos la semana pasada, que eran los fariseos, los saduceos y los esenos. Los esenos tenían un tipo de filosofía que tenía mucho que ver con el ascetismo, el gnosticismo y el legalismo, y para entender mejor esto, les sugerí que vieran en el canal de la iglesia, en el canal de YouTube, SDB1- Historia de la Iglesia. Son 2 videos. No es toda la historia de la iglesia, pero hay 2 videos que hablan específicamente de aquel tiempo.
Les recomiendo que lo vean. ¿Y por qué las personas de aquel tiempo y las del día de hoy no creen? ¿Por qué estas doctrinas incorrectas? ¿Por qué estas enseñanzas falsas? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ustedes saben que a mí no me gusta mencionar a este individuo, y normalmente no digo, ay, es que el enemigo, pero bueno, pues a veces es necesario mencionarlo, como hoy. Y ustedes saben que yo no lo menciono porque no me gusta darle gloria, y en muchas iglesias le dan más gloria que la que merece, que la que debe, porque para todo es el enemigo y el enemigo. No me gusta hacer eso, pero en esta ocasión sí es necesario hablar de él, porque la triste realidad es que Satanás, la palabra Satanás el significado de la palabra de Satanás es enemigo. El enemigo quiere asegurarse que nadie entienda quién es Cristo. Al enemigo le interesa que las personas no entiendan y no aceptan que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se quieren asegurar y le meten ideas a la gente como de que Jesús fue creado igual que toda la creación. Pero Él es el que tiene todo el derecho sobre la creación. Él es el que tiene la autoridad, la superioridad sobre todo ser que haya sido creado. Él es el primero de todos. Satanás no quiere que la gente sepa que Jesús es la imagen perfecta de Dios. No quiere que sepan que Él es el único que tiene el derecho de gobernar en todo el universo. Él no quiere. Por eso es que ha cegado sus mentes, la mente de los incrédulos, la mente también de las sectas religiosas que no aceptan que Jesucristo es Dios. Hay muchas sectas y algunas de ellas enseñan, por ejemplo, que Jesús es un ángel como otros, que Jesús fue un ser creado, que Jesús es hermano de Satanás y una serie de barbaridades terribles que se encuentran en las sectas. ¿De dónde viene todo eso? Del Dios de este mundo, de Satanás, que ciega las mentes para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio? Bueno, eso ya lo explicamos en 5 o 6 predicaciones hace algunas pocas semanas. Y este es un buen versículo para mostrar a las personas que no creen en Cristo o que no aceptan que Jesucristo es Dios. Y sin el afán de pelear les puedes decir, ¿sabes por qué tú no crees que Cristo es Dios? Porque el Dios de este mundo ha cegado tu entendimiento, tu mente. Es por eso. Muy simple. El Dios de este mundo es el que les ha cegado el entendimiento. Por eso no creen en Cristo. La Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, empezando en el versículo 1, dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Para los hebreos, Dios se reveló y siempre se dio a conocer de una manera verbal. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, normalmente no van a encontrar, o más bien van a encontrar que repetidamente se dice, y Dios habló, o Dios dijo, ¿cierto? Dios me dijo, Dios dijo, Dios dice. Entonces, la revelación de Dios siempre era por medio de ¿qué? De su palabra, hablando. Dios se dio a conocer por medio de palabra, al hablar. Entonces, ellos no podían ver a Dios. Incluso, cuando ustedes ven en algunas pocas porciones de la Escritura, que cuando personas llegaran a ver a Dios se les reveló, ellos decían, ups, ya me morí, estoy muerto, ¿cierto? Eso dijo Isaías, ups, estoy muerto, ya me morí.
¿Por qué? Porque estaba viendo a Dios. Entonces, para los hebreos, para los israelitas, una persona viva no podía ver a Dios. La única manera de ver a Dios pues era ya cuando estabas muerto. Entonces, la palabra de Dios. Es importante esto porque vamos a Juan capítulo 1, empezando en el versículo 1 y vamos a ir leyendo del 1 en adelante. Y dice la Escritura, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Versículo 3. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Versículos 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Tremendo. Y cuando pasamos al versículo 14 de este mismo capítulo, nos dice la Escritura, y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, la palabra de Dios, se hizo hombre. Así que Dios se revela ahora, no solamente Dios hablando, sino la palabra de Dios encarnada. La palabra de Dios encarnada, Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Qué cosa tan tremenda. Algo que a mí me gusta mucho cuando llego a compartir en estudios con personas es que veamos nuevamente Juan, y lo vamos a hacer, pero vamos a reemplazar la palabra verbo o el verbo por Jesús, y entonces nosotros podemos leer como sigue, y vamos a Juan capítulo 1, empezando en el versículo 1, y nosotros podemos leer, en el principio ya existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Jesús estaba con Dios en el principio. Versículo 3, por medio de Jesús todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Versículos 4 y 5, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Versículo 14 nuevamente, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces el Verbo, la palabra de Dios, se hizo hombre. Así que Dios se ha revelado no solo como Dios hablando, sino como ¿qué? Como la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios hecha carne. Dios, un ser puro, un Dios eterno, un Dios que no está cambiando, que no se mejora, que no se desarrolla, que no crece, se hace hombre. El Dios puro, el Dios eterno, el Dios que no cambia, entra a la creación, se hace un humano, toma la forma de humano, toma la forma de hombre, llega al vientre de una mujer, se vuelve un niño, crece en sabiduría, en estatura, en favor delante de Dios y los hombres, se vuelve carne. Y dice aquí, y habitó entre nosotros, habitó entre Juan, Jacobo, Pedro, Jacobo el menor, entre todos ellos. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, Jesús no fue una aparición, no fue un fantasma. Hay herejes que enseñan, y desde aquel tiempo enseñaban eso, que Jesús solamente fue como un fantasma, una aparición, que no tuvo una verdadera apariencia humana, que no tuvo una humanidad, que solamente fue como una ilusión, pero no es así. Juan, Mateo, Lucas, Marcos, Pedro, Pablo, todos dan testimonio
de que verdaderamente el Hijo de Dios se hizo hombre y que verdaderamente habitó entre todos ellos. Un hecho verdaderamente maravilloso y es un hecho histórico. Nosotros nos encontramos en Lucas capítulo 1, empezando el versículo 28, dice la Escritura, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo o alégrate, según la traducción que tengan, tú que has recibido el favor de Dios. En otras traducciones dice, llena eres de gracia. Pero francamente, la mejor traducción es esta, tú que has recibido el favor de Dios. Porque en algunas malas interpretaciones, cuando leen llena eres de gracia, interpretan que ella es la que da gracia, pero no. Fue llena de gracia, ¿por qué? Porque recibió la gracia. Fue llena de la gracia de Dios porque de Dios recibió la gracia. No es María la que da gracia, sino María la que recibe gracia. María es llena de gracia. No solamente un poquito de gracia, una cantidad impresionante de gracia para que en su vientre llevara al Hijo unigénito de Dios. Para que tú recibas ese favor, porque es un favor no merecido, no es cualquier favor. Cualquiera de las mujercitas que se encuentran aquí, imagínate que de pronto Dios se te aparece y te dice, mi hijo está en tu vientre. ¿Quién se merece semejante favor? Eso es la gracia, es un favor que no se merece. ¿Quién se merece eso? ¿Quién podría ser lo suficientemente buena, pura, santa, magnífica, maravillosa como para decir, yo voy a llevar al Hijo de Dios aquí? Nadie puede tener eso. ¿Necesitas qué? Gracia. Necesitan que Dios te haga un favor que no te mereces. Entonces, me encanta esta traducción, Nueva Versión Internacional. Tú que has recibido el favor de Dios, y ahí si le pudiéramos poner el mega super favorzote de Dios, o sea, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó. ¿Cómo que viene un ángel? Para empezar, que se te aparezca un ángel. Y como ya lo hemos visto y como dice la Biblia no ilustra a los ángeles como unos bebés gorditos, así pachones con pañal. Eso no está en la Biblia y con alitas. En la Biblia los ángeles cuando se presentan son seres terribles, así impactantes, que ni Marvel se los imagina, ni DC Comics, o sea, una cosa así impresionante. Entonces, a María seguramente, bueno, aquí no lo dice, pero seguramente se le pararon los pelos y se le puso la piel de gallina y a lo mejor hasta casi le daban, córrele que te alcanza nada más de la pura impresión, ¿no? Una cosa pero terrible. Y dijo, ¿qué es este saludo? ¿Cómo es que viene un ángel y me dice que he recibido un gran favor de Dios? Versículo 30 y 31. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. ¿Por qué le dice no tengas miedo? Pues porque la vio aterrada, aterrorizada de verlo a él, de ver al ángel. Primero aterrorizada de ver al ángel y luego aterrorizada por el mensaje. Primero ves al ángel y los pelos se te ponen de punta, ¿no? Y después cuando te dicen, vas a recibir un gran favor de Dios, a lo mejor hasta los pelos que te pararon ahora se te enchinan, ¿no? De que qué barbaridad. ¿Qué cosa es esto? Dios te ha concedido su favor. Me encanta porque aquí aclara, aquí el versículo 30 aclara de llena eres de gracia. Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua. Versículos 32 y 33. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Versículo 34. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. En otras traducciones, no he conocido varón. Cuando se refiere a conocido, es una manera de decir, no he tenido relación sexual con un varón.
¿Cómo podrá suceder esto? Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Versículos 24 y 25. Cuando José se despertó, el ángel del Señor le había mandado que recibiera a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre, después tengo que revisar ¿cómo se llama? Composición de colores, porque el azul y el amarillo no se llevan. No fui a mi clase de composición de colores. Bueno, adiós. Chau. Eso solamente fue un pensamiento en voz alta. Ustedes no oyeron. Y ahí está en hebreo cómo se escribe Yeshua. Bueno, ahí así se escribe. Yehoshua, que significa el Señor salva. El Señor salva. O simplemente salvación. Esa misma raíz es la que tuvo José en el Antiguo Testamento o Josué. Es exactamente la misma raíz. Bueno, ya, ahí le paro porque si no me sigo. Entonces Juan 3:2. Fue de noche a visitar a Jesús. Había un hombre, un dirigente de los fariseos, un dirigente de los judíos que llamaba Nicodemo, y fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces los fariseos, los maestros de los fariseos reconocían que Jesús era enviado de Dios. Y algunos pocos de estos fariseos, no todos, sí habían aceptado a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Es interesante y cabe mencionar que a veces las sectas dicen y enseñan cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, algunas sectas dicen: no, Jesús nunca dijo ser Dios. Jesús no es Dios. A lo mejor has escuchado eso en alguna secta. O si no, tal vez lo has, y si no, pues mejor, ¿no? Pero por si acaso es bueno que lo sepas. La secta dice: no, Jesús nunca dijo ser Dios. ¿De veras? Y en Juan capítulo 10, versículos 31 y 32, nosotros encontramos lo siguiente, dice la Escritura: una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Versículo 33 dice: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Entonces, ¿Jesús dijo ser Dios? Sí. Una de las razones por las que lo querían apedrear era porque él dijo ser Dios, porque él dijo ser el Hijo de Dios. Para las sectas que de pronto atacan con que no, Jesús nunca dijo ser Dios, por eso nosotros creemos que Jesús no es Dios. Pues ahí dice, ¿por qué lo querían apedrear? Porque él se hacía pasar por Dios. O sea, Jesús les dijo: yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Entonces Jesús sí dijo ser Dios. No solamente lo querían apedrear por envidia, sino también porque él dijo ser Dios. Así como, por ejemplo, y ese pasaje no lo traje, pero ahorita me recuerdo. Algunas personas dicen: no, yo no voy a la iglesia porque Jesús no dijo que iba a hacer una iglesia. ¿Y que no? ¿Acaso hay un pasaje que dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Entonces, si él dice edificaré mi iglesia, quiere decir que sí vino a hacer una iglesia. Y sí vino a edificar una iglesia. Lo que pasa es que luego, como ponen cualquier pretexto para no congregarse o para no ir a la iglesia o no ser parte de una iglesia, dicen: él no vino a hacer iglesias. No, pues sí, ándale, acomódate, ¿no? Pero no se pueden acomodar porque él sí dijo que iba a hacer una iglesia, él dijo que iba a edificar una iglesia, y él dijo ser Dios.
Él dijo ser Dios. Mateo capítulo 14, versículos 32 y 33, dice la Escritura: cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres, ¿qué? El Hijo de Dios. Él dijo ser el Hijo de Dios, y sus discípulos reconocieron que Él era el Hijo de Dios. No les creas a las sectas cuando salen y te llegan y te tocan ahí, con su sombrerito, ¿no? Su gorrita ahí, muy peinaditos, así, y a veces hasta con su corbatita, ¿no? Es que Jesús no, ¿sabe qué? Pues hay que ver bien su Biblia. Y no lea la traducción mal hecha que trae ahí en su bolsillo. Lea una buena traducción. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Lucas 4:42. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, una mujer que estaba conversando con Jesús, y entonces vino y les dijo: oigan, creo que he visto al Mesías. Y ellos así como que, órale. Después de esto viene Jesús a este territorio, empieza a hablar con ellos, y entonces le dicen a la mujer: ya no creemos solo por lo que tú dijiste, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el ¿qué? El Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Jesús, Dios Salvador. Jesús, Yeshua, Dios Salvador. Mateo capítulo 27, versículos 45 y en adelante. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerzas: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículos 50 y 51. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó el Espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Versículos 52 y 53. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, porque Él es el primogénito de la resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Otra de estas historias que están como para que se pongan los pelos de punta, ¿no? Versículo 54. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente. El terremoto y todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que el velo del templo se rasga. Eso para nosotros tiene todo un significado, tiene todo un simbolismo. Significalismo, ¿qué onda, no? Es como la expulsación. Esas palabras, pues ya sabes, solamente existen en México. Tiene todo un simbolismo. Porque para nosotros el que el templo del velo se abra, se rasgue, implica que ya hay el acceso hasta el lugar santísimo, hasta ese lugar en el cual solamente el sumo sacerdote podía entrar. Ahora nosotros podemos entrar gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Vamos a Juan capítulo 1, empezando el versículo 10, y dice la Escritura: Él, se refiere a Jesús, Él es el que era la luz, ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Versículos 12 y 13. Mas, ¿a cuántos lo recibieron? A quienes creen en su nombre, les dio
el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Tremendo. Así que Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios hecha hombre, encarnada. El Señor, el Dios del universo, se hizo hombre, se encarnó. Es de suma importancia que nosotros entendamos y aceptamos quién es Jesús. ¿Quién dijo ser? Él dijo ser quien es. Ya me estaba acordando de una canción que no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Pero bueno, pues se las canto. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Pero, pues Él es verdaderamente. Él es Jesús. Nadie como Jesús, nadie como Cristo. Cristo, el Hijo unigénito de Dios. Y le damos gracias al Señor porque al día de hoy me gozo en decir que los que están aquí ya lo recibieron. Y a los que están aquí Dios les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y no nacen a la vida espiritual por la sangre, o sea, no es por nacimiento humano, sino ni por deseos naturales. Naturalmente nadie tiene ese deseo. De manera natural, a un niño pequeño que nunca ha escuchado hablar del Evangelio, si tú le preguntas, oye, ¿te gustaría ir al cielo? ¿Crees en Dios? ¿Quién es? Diría, pues, ¿qué es el cielo y quién es Dios? Ni siquiera sé qué es eso, ni sé quién es Dios, ni sé quién es Jesús, o si Jesús existe, o si hay un Jesús, yo no sé nada de eso. Y de manera natural tampoco hay ese deseo, nadie tiene ese deseo. Antes de que tú vinieras al conocimiento de Cristo, difícilmente tenías ese deseo de estar ahí. Difícilmente. Sino que nacen, ¿qué? De Dios. Qué cosa tan hermosa, tan tremenda y tan maravillosa. Espero que el día de hoy fue corta porque, bueno, saben, tenemos Santa Cena y todo. Vamos a continuar ahí la próxima semana, aprendiendo que Jesús es el primero de todo. ¿Por qué? Porque por medio de Él fue creado todo, todo. Vamos a ver eso en un poquito más de detalle la próxima semana. Y espero que tú conozcas, reconozcas, aceptes y recuerdes estos pasajes, porque los pasajes que vimos hoy son de mucha importancia para el cristianismo. Son de suma importancia saber que Él, Jesús, es Dios, que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que Dios Padre decidió que su Hijo naciera de una virgen para que pudieran ser hombre. Creemos que Jesús es 100% Dios, pero también que Jesús es 100% hombre. Es parte importante de nuestra teología. Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre. Él tenía que ser 100% hombre para que, como nuestro representante, viviera una vida justa y muriera en nuestra representación para el perdón de nuestros pecados. Por eso tenía que ser 100% hombre. Y también, como lo dice Hebreos, para que Él verdaderamente, a Él nadie le pudiera reprochar o decir, nunca falta el que pudiera pensar en su mente, pues tú eres Dios y estás en el cielo, ¿qué vas a saber tú de los sufrimientos humanos? ¿O qué vas a saber de los sufrimientos aquí con la suegra, ¿no? O con los hijos, o con el esposo, o qué fuerte, ¿no? Bueno, dirían, pues por eso no se casó, ¿verdad? Para no pasar por ese sufrir.
Bueno, pórtense bien y ya no piensen en ese tipo de cosas, pero Él se hizo 100% hombre. Por eso dice la Escritura, cuando estamos en dificultad, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o que no entienda nuestros sufrimientos, porque Él sufrió en todo, aunque no pecó. Él sufrió en todo, pasó por todas las dificultades, pasó por dificultades peores que las que tú estás pasando. Oiga, es que usted no conoce a mi esposo, no, fue peor que eso. No conoce a mi suegra, fue peor que eso. Fue peor que eso. Es que no conoce a mi papá y es el que está ahí enfrente, fue peor que eso. Fue peor. Jesús, 100% hombre, el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios hecha hombre, se hizo hombre. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos y te damos gracias, porque en tu infinita gracia y misericordia, en tu plan perfecto para salvar a la humanidad, enviaste a Jesús, tu único Hijo, en forma de hombre, para que en la condición de hombre recibiera el castigo que nosotros merecemos. Gracias te damos, Santísimo Señor, porque el día de hoy podemos meditar, podemos considerar esta maravillosa misterio, este maravilloso misterio que estuvo oculto por siglos, por generaciones, pero que gracias a que en tu gracia enviaste a Jesús, Él compartió estas buenas noticias con sus aprendices y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida para que este hermoso mensaje llegara a nosotros, a nuestros días. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por todos aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida por el mensaje de salvación. Y gracias, Señor, porque podemos decir, así como este ángel le dijo a María, también nosotros, Señor. Yo al menos me siento lleno de gracia, porque yo no merecía la salvación, pero tú me la has dado a través de la persona de Cristo Jesús. Y gracias por cada persona que está aquí, porque yo sé que tú has derramado tu gracia hermosa y maravillosa en cada uno de ellos. Por eso en esta mañana te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.